Bienvenida, Cris, al videopodcast de Lo Hablamos Todo. Muchísimas gracias por venir. Te llevo persiguiendo desde 2017 más o menos, en un primer contacto por otra razón, y luego desde 2019, cuando se empezó a como fraguar toda esta idea, pandemia de por medio, y yo creo que has venido en el mejor momento, que al final es cuando tenemos vídeo, cuando tú también has pasado por otras muchas cosas que estoy segurísima que pueden aportar a mogollón de mujeres. ¿Cómo estás? Además, en una semana de locura que acabas de abrir la finca, ¿cómo estás tú? Bueno, muchísimas gracias por invitarme, Rocío. La verdad es que estoy encantada de estar aquí, y gente que me ha seguido desde el principio y ha visto un poco la evolución y que ha podido ver el esfuerzo, pues todavía mucho mejor para contar mi historia, ¿no? Estoy en un momento vital muy bonito, tanto personal como profesional, y disfrutando de cada día, porque al final soy de la idea hay que disfrutar del camino, porque del resultado nunca depende tanto de ti, y sí disfrutar del camino, que la vida al final es corta. Así que nada, disfrutando mucho el momento. Pues es una buena enseñanza esa también, ya para empezar. Hablaba de 2017, que al final yo te contacté porque estaba en una marca súper emprendedora, sostenible, de unos relojes de madera. Me acuerdo perfecto. Que plantabas un árbol por cada compra que se hacía del reloj o lo que fuera, y ese árbol se plantaba en Galicia, en zonas que habían sido destrozadas por los incendios, y de manera súper altruista dijiste que sí, no cobrabas un euro, y me acuerdo que ahí tenías unos 20.000 seguidores más o menos, y estabas justo empezando con el centro de La Moraleja. Ahora tienes más de 360.000, otro centro que acabas de abrir, eres divulgadora, un montón de facetas más que ahora veremos. ¿Qué ha cambiado de la Cris de 2017, tanto a nivel personal como profesional, a la Cris que está aquí ahora? Pues bueno, han cambiado muchas cosas y en el fondo no ha cambiado nada, porque si me volvieras a proponer ese proyecto del que me hablas, seguramente volvería a hacerlo sin cobrar un euro en este momento, aunque tenga otro papel a nivel publicidad ahora con respecto a entonces. Creo que los proyectos bonitos y que me enamoran, y mi esencia de siempre, mis lugares de siempre, siguen siendo igual de importantes para mí. Y hay cosas que han cambiado que seguramente, pues bueno, soy más madura, he aprendido muchas cosas, he sabido o sé diferenciar las cosas más importantes en la vida, y bueno, pues estar mucho tiempo con los míos igual que estaba antes. Y bueno, es verdad que ahora tengo más responsabilidad, tengo 2 hijos, tengo más responsabilidad empresarial, más responsabilidad divulgativa, pero bueno, al final creo que eso es súper ilusionante, y que la vida ha evolucionado a mi favor en este caso, y me siento muy afortunada por ello. Hablaba antes de que íbamos a hablar de facetas tuyas, que me he apuntado porque además lo definiste tú una vez, que son 6 principales: entrenadora / fisio, empresaria, divulgadora / formadora, creadora de contenidos, madre y deportista. ¿Qué faceta disfrutas más y a cuál ahora mismo, por el momento vital en el que estás, le tienes que dedicar más tiempo? Que, como sabemos muchas, no siempre va ligado corazón y razón a lo que podemos dedicar más tiempo y a lo que tenemos que, ¿no? Pues mira, tengo muy clara la respuesta, y es madre. Esa es la que dedico, es la que más feliz me hace, aunque obviamente soy muy afortunada de disfrutar muchísimo de mi trabajo, tanto de mi parte deportista como de mi parte emprendedora y de mi parte creadora de contenidos y fisioterapeuta, pero ser madre es lo que más me llena en el mundo y a lo que más tiempo dedico en horas y en energía. Al final es difícil de creer por lo que comunico en redes, porque comunico muchas cosas y da la sensación de que estoy todo el tiempo ligada al trabajo, pero yo tengo muy claro que mis tardes son para mis hijos. Yo a las 4:30, 5 termino de trabajar y me voy con ellos. Es verdad que luego les acuesto y me quedo, sigo trabajando, pero tengo muy claras mis prioridades vitales, porque sin esa energía que me da cada día estar con ellos y poder ser una madre comprometida con ellos, no tengo la energía para disfrutar y crear en la parte profesional, y eso es algo que yo necesito. No significa que todas las mujeres lo necesiten o que todos los hombres lo necesiten, pero en mi caso el tener ese contacto con mi parte de madre, o el tener ese contacto con mi gente de siempre los fines de semana, el poder viajar con mi familia y el poder estar presente con esas cosas de siempre, es lo que me da la energía para poder profesionalmente estar con esa capacidad creativa y con esas ganas de seguir comiéndome el mundo. Un poco la gasolina. Exacto. Empecemos por la primera faceta, ¿no? Que sería también, antes de madre y de todo, esa parte de niña deportista profesional que al final te llevó mucho tiempo de tu vida y muchas horas. ¿Cómo fue esa parte más profesional de tan joven, dedicarte a algo profesional cuando todavía la gente no es profesional a esa edad?
Bueno, fue una evolución bastante natural. Yo nunca decidí ser deportista de élite, pero es verdad que empecé nadando con mi madre 2 días a la semana en unos cursillos de natación, como hace muchísima gente, porque ella, pues, para poder conciliar el hacer deporte con una niña pequeña, pues me empezó a llevar a mí y a mi hermana. Y empezó a dárseme bien y entonces me contactaron del club de natación de mi entonces barrio Carabanchel y me dijeron que si, que si entrenaba 2 días a la semana, luego 3, empecé a competir, empezó a irme bien, me ofrecieron una beca en la selección madrileña, luego en la selección española y me fui a vivir a un centro de alto rendimiento. En medio de todo eso hubo que tomar decisiones, donde obviamente me tuve que sentar con mi familia, con mis padres, con los que me rodeaban entonces para, bueno, pues sacrificar muchas cosas, porque bueno, pues efectivamente con 16 años mis amigas del colegio salían los viernes y los sábados y yo me iba a descansar y me iba a mi centro de alto rendimiento a comer bien, a dormir bien y a tener una mente muy centrada en algo que no es habitual en una niña de 16 años o de 17. Pero bueno, lo disfruté cada día de mi vida, hubo muchos días de sufrimiento, mucho esfuerzo, mucha fuerza de voluntad. Aprendes muchas cosas, pero también viajas mucho, tienes una independencia económica que no tiene una persona con 16 años, conoces cientos de lugares y de personas que te enseñan infinito y aprendes a disfrutar de momentos que personas de tu edad no tienen la oportunidad. Entonces, cuando me preguntan si yo a mis hijos les animaría o les frenaría para hacer deporte de élite, siempre digo que jamás ni les empujaría ni les tiraría para atrás. Creo que al final es algo que tú sientes en el corazón, que sabes cuándo quieres hacerlo y cuándo no, y que sobre todo tienes que tener un entorno muy aterrizado para que sepa en según qué momentos orientarte para que eso lo puedas utilizar en el futuro positivamente, y yo creo que a mí me ha enseñado y me ha aportado muchísimo y soy quien soy gracias a esa etapa. Yo creo que eso marca mucho, que luego hablaremos un poco también de cómo es la evolución cuando tienes que dejar de serlo, ¿no? Sí. Ahora eres madre de niños, Sí. pero buscando también para ver un poco, porque tu faceta de divulgadora también llega a muchas mujeres que también tienen hijas de alguna forma, la OMS y el Ministerio de Sanidad recomiendan una práctica de actividad física de 1 hora diaria vigorosa en jóvenes y adolescentes. Sin embargo, en España las niñas no suelen cumplir, ya que el 80% de las chicas de 13 a 17 años no llega a 1 hora de ejercicio físico, según el Hospital Sant Jau de Dios de Barcelona, y añade que entre los 12 y los 13 las niñas empiezan a dejar toda actividad física y entre los 17 y 18 ya 7 de cada 10 jóvenes dejan el deporte para siempre. Y es verdad que viéndolo con mis amigas un poco y haciendo un poco la comparativa alrededor, comparado por ejemplo con Inglaterra o Holanda, nosotras llega un punto que dejamos de hacer deporte. ¿Por qué es y cómo podemos cambiar un poco esa mentalidad hasta que luego te empieza a preocupar la parte física, pero no la parte tanto de salud? Bueno, la verdad es que leer esos datos es súper esclarecedor, ¿no?, con respecto a la situación real, aunque me da muchísima pena, pero es la realidad. Es cierto que antes en España ese patrón ya se quedaba para siempre y afortunadamente ahora, ya con 25, 26, 28 años, las chicas o las mujeres vuelven a interesarse por el deporte y vuelven a encadenar una buena racha en cuanto a nivel deportivo, ¿vale? Pero cosa que hace a lo mejor 10 o 12 años no sucedía, con lo cual hemos mejorado. Pero creo que hay una cultura de quizás rechazo incluso a nuestros propios cambios en el cuerpo, también no favorece el impulso por parte de los padres. Es como tienes que estudiar, efectivamente no puedes continuar con tu actividad. Creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad, porque en los países donde el desarrollo cultural, intelectual es más potente en el mundo, hay mucha asociación de la parte cultural y el estudio con el deporte, y en España no sucede así. Las universidades de Estados Unidos becan a los deportistas, promueven el deporte de una manera mucho más intensa y hay mucha más cultura de la familia, ir a ver deporte el fin de semana y hacerlo en conjunto. Bueno, creo que tenemos que mejorar, creo que tenemos que impulsar a las mujeres, creo que tenemos que querernos mucho más, tenemos que trabajar también a nivel educación y en los colegios, institutos, universidades por
hacer volar más a la mujer y darnos más valor, porque así nos querremos más y no tendremos ese rechazo a que me vean con una malla, que me vean con el cuerpo que no quiero, porque al final creo que es un tema cultural y que estamos mejorando muchísimo, pero que todavía tenemos mucho camino por delante. Sí, es verdad que yo creo que esa parte de asociar la parte de la delgadez y tal al cuerpo sano y demás cada vez ha ido cambiando más, y también hay como más toda esta cultura del body love y demás ha ido creciendo. Pero también esa parte de ligarlo a salud, ¿no? Y a lo que decías de que no parezca que está reñido con tu crecimiento profesional. Yo hace poco nos dio como unas charlas en el trabajo un profesor del IES y nos decía que todos hombres y mujeres que tenían cúpulas directivas, todos hacían deporte por la mañana. O sea, bueno, nosotros, si te hablo de números en mi centro de entrenamiento, en Cris Díaz, al final a las 7, 8 de la mañana está lleno de empresarios de éxito, de empresarias de éxito. Al mediodía, por la tarde, hay club de runners, de empresas súper potentes, de directivos, de efectivamente cúpulas y gente que tiene mucha más creatividad, de gente que es exitosa a nivel laboral, porque al final el deporte te organiza, el deporte te hace que tú estés en una estructura diaria donde pierdes menos el tiempo. A mí me dicen que soy muy eficiente en el tiempo, pero es que yo tenía 7 horas de entrenamiento en el día, además de encajar mi instituto o universidad y estudiar y sacarme los estudios, y no tenía otra que organizarme bien el tiempo. Entonces creo que la excusa de no tengo tiempo no puede existir, la excusa de es que no soy capaz, no me veo bien, no puede existir, porque el deporte hay que adaptarlo a la salud y al estado vital en el que esté cada persona. Y horario y para todo, igual que le damos prioridad a ir a recoger a los niños a una reunión de trabajo, tenemos que darle prioridad a 45 minutos o una hora para nosotros, de lo que sea y en el nivel que sea, pero porque nuestras articulaciones, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestros órganos, y el alejarnos de las patologías que más nos invaden a día de hoy está muy relacionada con un equilibrio entre la actividad física, la alimentación y el descanso. Entonces, no sirve de nada que tengas éxito o que dediques mucho tiempo a la parte de los estudios si no eres capaz luego de cuidarte a ti mismo y de desarrollarlo. Eso es. Dejando la parte de tu, Cris, como nadadora profesional, ¿cómo decides orientarte hacia el mundo fisio? ¿Tenías súper claro que querías dedicarte a algo que de alguna forma te mantuviese en contacto con el deporte? ¿O cómo fue la decisión de decir, vale, pues voy a estudiar fisioterapia? Pues mira, yo sacaba bastantes buenas notas en el colegio y bueno, pues no mi entorno, pero bueno, mi hermana estudió una ingeniería y bueno, se me daban muy bien los números, matemáticas, física, y fui orientada hacia ahí sin pensar demasiado, porque al final es cierto que tenemos que tomar una decisión como muy de repente de lo que va a ser de tu futuro. Me fui hacia una ingeniería. Y estudié primero ingeniería informática, pero me di cuenta de que no era lo que quería ni era lo que me gustaba a futuro como a nivel laboral. Sí, quizás la carrera, pero no a nivel laboral. No sé si te hubiese ido también como ahora, pero tampoco mal no te hubiese ido, porque ahora mismo ingeniero informático, vamos. Sí, total, total. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente me estaba gustando la carrera, pero yo no me imaginaba sentada en una oficina. Sin embargo, yo ahora tampoco te imagino. Claro, me llevaba toda mi vida dedicada al deporte, pero es verdad que sabía que no quería dedicarme al deporte de élite, pero sí a un deporte donde a una profesión en la que pudiera promover la salud y el deporte desde un punto de vista más para toda la vida, largoplacista. Entonces decidí montar un negocio en el cual pudiera compatibilizar la parte de nutrición con la parte de fisio-recuperación y la parte de entrenamiento personal. Entonces empecé con pacientes de una manera natural, a domicilio, con mi camilla, a llevarles un poco todo ese englobe 360 de lo que era orientar su salud, y poco a poco fuimos creciendo. Me asocié con mi marido, empezamos a contratar gente y fuimos creciendo en las necesidades que íbamos viendo en la población y el pulso que necesitábamos cada día. Y cuando veíamos que las embarazadas necesitaban a alguien profesional que les orientara, pues abrimos la parte de salud FEM. Cuando vimos que los deportistas de alto rendimiento en sus clubes o en sus partes necesitaban una parte de acompañamiento, abrimos esa parte. Entonces fue ahí de forma natural y viendo las necesidades del día a día de la gente. Que la verdad es precioso, porque encima podías de alguna forma reconectar con esa parte del deporte, pero sobre todo aportar a la sociedad de alguna forma. ¿Te supuso como una ruptura, que muchas veces he escuchado entrevistas de deportistas de élite, y lo que pasa que es verdad que siguen a lo mejor en el tiempo hacia más mayor, ¿no? ¿Fue como muy dura la ruptura del momento entreno tan rígido, tal y cual, con tu nueva vida, de a lo mejor tú tener que cuadrarte
pacientes y verte con más tiempo libre, o lo llevaste más o menos bien? Pues mira, yo creo que eso en España es una asignatura pendiente en general con los deportistas de élite, pero en mi caso no fue una ruptura y me siento muy privilegiada en la transición que hice. Es cierto que yo, después de estar 6 años en un centro de alto rendimiento, me fui a un lugar donde el entrenamiento era un poquito menos exigente para poder hacer una transición en mi carrera deportiva, porque tenía claro que lo que yo había conseguido a nivel profesional en deporte era suficiente para mí. Había quedado quinta de Europa, 13 récords de España absolutos, yo me sentía muy satisfecha conmigo misma y me empezó a emocionar mucho mi carrera. Entonces empecé a coger pacientes de manera aislada, un poco por practicar mi parte de carrera, y empezó a irme muy bien, empecé a tener una cartera muy grande y muy fija, y entonces decidí que me hacía más feliz la parte de fisioterapia y de entrenamiento que la parte que estaba viviendo a nivel deportista semiprofesional ya en ese momento. Entonces fue una transición muy natural, pero es cierto que no es lo habitual. ¿Y cómo llegan las redes a tu vida? ¿Cómo entra esa parte de las redes sociales, de divulgación? O sea, ¿cuál fue tu foco de decir, me abro un perfil en Instagram? Pues en realidad no recuerdo ni el día que me lo abrí, pero supongo que exactamente igual que todo lo demás, es decir, viendo la necesidad que iba creando mi negocio y que iba viendo en el día a día cómo podía promocionar o hacer un poco marketing de lo que estábamos haciendo, enseñarlo, pues me abrí un perfil en Instagram. Ahora, a día de hoy, siempre digo que tenemos una responsabilidad desde la empresa y desde todos los perfiles que tenemos, tanto desde Cris Díaz & Co como desde Salud Fem como desde el mío propio, una responsabilidad divulgativa muy grande, donde hay muchas personas que nos ven y ponen en nuestras manos su salud, ponen en nuestras manos nuestro criterio, para ellos es muy importante, y tenemos que divulgar de una manera consciente y coherente. ¿Y qué es lo que más te ha costado de alguna forma? O sea, ¿te sigue sorprendiendo que la gente te para por la calle y demás, o lo llevas con bastante naturalidad? Me sigue sorprendiendo infinito, muchísimo, o sea, me siento pues siento un honor enorme cuando alguien pues se emociona, ¿no?, de verme o de decir, o me dice cosas bonitas, incluso a través de redes, un mensaje privado, y me dicen, oye, mira, yo tenía esta enfermedad, empecé a entrenar con vosotros, o me llevé el embarazo con vosotros, he tenido un parto maravilloso, mil gracias, o, oye, Cris, es una referencia para mí, estoy emprendiendo una empresa en La Coruña y me emociona al ver cómo tú has evolucionado. Claro, me emociona muchísimo y me sorprende. Sí, al final es un buen canal de comunicación de ver que lo que haces, porque muchas veces a lo mejor por plataformas que son digitales y tal no pones tanta cara como le pones a un paciente, claro. Y ver un poco ese feedback de lo que haces tiene que ser súper reconfortante. Es muy bonito, y siempre digo que al final nuestro trabajo nos da muchas cosas bonitas y muchas opiniones cada día muy bonitas, por eso hay que estar como muy aterrizado, ¿no? Porque es como muy bonito el ver que alguien ha conseguido los resultados, que alguien empieza a hacer deporte, que alguien que estaba enfermo ya no lo está, que alguien que estaba embarazada tiene un buen parto. Entonces todo el día es input súper positivo, aunque obviamente luego la parte de gestión de todo eso tiene sus caras ves también. Que era mi siguiente pregunta, porque cuando tú haces fisio, que antes justo estábamos con Paloma, que es una dermatóloga, ¿Sí? ya cuando tú haces medicina nadie te enseña a montar una empresa, y entiendo que siendo fisio pasa un poco lo mismo. Entonces, ¿qué ha sido lo más duro? Porque no solo tienes un centro, sino dos, aparte de todo lo que es la gestión de pues, todo lo que es darse de alta como autónomo, todo de la base a lo gigante que tienes ahora entre manos, y como decías tú, que es una responsabilidad, trabajos de gente en tu mano, nóminas de gente en tu mano. ¿Qué ha sido lo más complicado, lo que más te ha hecho sufrir de alguna forma? Bueno, me lo advirtieron y en el principio no te lo crees mucho, pero ahora mismo que tengo pues eso, la plataforma digital en Classland, los 2 centros, 38, 40 trabajadores, quizás la gestión de equipo, el atender las necesidades de cada persona, adaptarnos a tu etapa vital, pero a la vez hacer un equilibrio con la parte de negocio, ¿no? Y que los números salgan, el llegar a ese puzzle haciendo que nadie se sienta mal, que todo el mundo esté bien, cuidar, estar pendiente, delegar. Quizás todo esto ha sido lo más complicado de esa parte de emprendimiento, pero bueno, es un camino que si fuera todo fácil y todo recto seguramente no lo valoraríamos tanto, así que como he dicho al principio, valoremos el camino, que es lo bonito. De hecho tienes una frase, ¿no?, que es sobre el camino también, que es de los caminantes del Camino de Santiago, que ¿cómo es que tienes en tu centro? Buen camino. Que al final es un poco tu filosofía de vida. Es mi filosofía de vida, es lo que me conecta con Santiago, que es mi ciudad favorita del mundo, y lo que me conecta con mi padre, que
al final es una persona que para mí ha sido una referencia muy importante. Una de las cosas que nos preguntan mucho, que para ti también la hicieron, que abrimos la cajita para las preguntas, cuando viene una mujer que ha conseguido emprender con éxito y demás, lo que más quiere saber la gente es cómo te organizas. O sea, cómo haces para llegar a todas estas facetas que tienes en tu vida y llegar bien, porque además se te ve con calma. O sea, o sea, tienes mucha energía, pero no da la sensación de una persona ahogada o acelerada. Sí. Pues mira, eso es algo que me dio, cuando he hablado antes de que había aprendido mucho y que era quien era hoy gracias a esa etapa, me lo dio el deporte de élite. La eficiencia del tiempo en mi caso es clave. Si yo me pongo 30 minutos a hacer algo, son 30 minutos, no son 32 ni son 28, son 30 minutos, y además pongo mi mente y soy capaz de hacer el clic de conectar en ese momento. Y eso es cierto que es algo que no puedo enseñar, ¿no? Porque han sido muchos años de aprendizaje para mí desde que tengo 16 años o 14 años, ¿no? Pero creo que también soy una persona madrugadora, me gusta madrugar, acostarme pronto también, salvo días esporádicos, que también disfruto, por cierto, y bueno, intento entrenar pronto por la mañana, llevar a mis hijos al colegio, ponerme a trabajar sin descanso hasta las 4:30, 5, obviamente paro para comer. Y luego por la tarde estoy con mis hijos y estoy con ellos, les acuesto y me pongo una hora y media más a temas gestiones y redes sociales. Eso es un poco mi día a día. Hay días que cambio, hay días que si mi marido está en casa por la tarde porque es una de sus tardes libres, pues a lo mejor entreno por la tarde y ellos tienen un momento de chicos. Hay momentos donde a lo mejor tengo un evento y me toca trabajar un día y esa tarde no estoy con mis hijos. Hay días que no entreno porque estoy agotada y soy humana. O sea que dentro de toda esta estructura tan hitleriana que parece, también modifico y muevo y sé escucharme bastante bien cuando lo necesito. ¿Cómo entra el móvil dentro de todo esta que hablabas del foco y demás, que yo creo que es uno de los principales problemas que tiene ahora la sociedad, con eso de decir, me pongo 30 minutos y me pongo de verdad? No se me va el ojo a WhatsApp ni a nada que estábamos hablando antes también. ¿Cómo entra el móvil en tu vida? Bueno, está bastante presente, no solo por la parte de redes sociales, que también, sino porque, pero si me ves un poco en mis redes, yo suelo dedicar a comunicación un momento en el día. Yo a las 8 de la tarde comunico todo lo del día, no estoy todo el día publicando cosas, salvo que tenga algo en concreto ese día, pero intento como recopilar todo para por la noche, tener muy claro lo que voy a publicar y publico por la noche de 8 a 9. Y es un poco mi modus operandi. Respecto al tema del WhatsApp, es cierto que por mi trabajo, por los pacientes, por necesidades de negocio, por empresa, por la gestión del equipo, tiene que estar muy presente la parte de WhatsApp, pero en esa parte de la tarde de mis hijos intento meterlo. En el no llevo un dispositivo que me vaya recordando, porque si no sería incapaz de desconectar. Y luego con mi marido, por ejemplo, también, que trabajamos juntos, que la gente me dice cómo es la gestión con él, etcétera, pues al final nos ponemos reuniones de trabajo dentro de nuestra vida y reuniones personales en las que intentamos no hablar de trabajo. Y si uno abre la veda de hablar de trabajo, el otro corta. Porque si no, estarías todo el tiempo liado. Al final es tu propio negocio, tu sueño, tu proyecto y estás todo el tiempo volando en él y mezclándolo con la parte personal. Y hablando de maternidad, que encima justo te pilló en mitad de pandemia, que también fue una revolución para vosotros, para el negocio, para todo, ¿cómo ha cambiado a Cris la maternidad? Bueno, absolutamente ha cambiado mis prioridades totales. Si a mis hijos les pasa algo, freno el mundo. Si me plantan un viaje al mejor hotel del mundo y no me puedo llevar a mis hijos, digo no. Mis tardes son para ellos, independientemente de muchas cosas. Mis planes de amigos van en torno a si puedo conciliarlos con mis hijos y sobre todo soy una persona quizás un poquito más miedosa en cuanto a si me voy de viaje, pues estoy pensando en el avión cosas que a lo mejor antes no pensaba. Y soy una persona muy responsable también desde que tengo hijos con lo que comunico en redes, con cómo lo comunico, con lo que hago en mi día a día, porque creo que es el reflejo absoluto de lo que van a ser ellos y de lo que van a ver y pienso a futuro si quiero que ellos vean según qué cosas a nivel público. Sí, porque al final eso se queda y yo creo que muchas veces no lo pensamos y es verdad que se queda. He querido dejar para el final toda la parte de salud FEM porque va muy ligado al tipo de personas que nos escuchan y demás y la necesidad que has visto en esa parte de deporte para la mujer según en qué momentos vitales y demás.
¿cómo convencemos a la gente y a las mujeres en concreto de que de alguna parte el deporte no tiene que ser lo que dejen para el final del día cuando ya están agotadas de energía, sino que el deporte es lo que al final también te da de alguna forma esa gasolina, ¿no?, para el resto de cosas? Bueno, depende de la etapa vital, es muy sencillo convencerla. Si hablamos de una mujer que no tiene una etapa diferente o está en un momento hormonalmente equilibrado, es tan sencillo como que hay cientos, miles, millones de estudios que garantizan que las relaciones personales, tanto con tu pareja como en el trabajo, como tu eficiencia a nivel laboral y la ausencia de enfermedad, va a estar ligada a una buena condición física de la mujer. Entonces, hay que hacer deporte porque tus células van a estar mejor, tus músculos, tu cuerpo, tu mente, tu energía, tu buen rollo va a estar infinitamente mejor y tus hormonas en paz. Entonces, no puedes poner de excusa que no llegas al trabajo, que no llegas a tus hijos, que no llegas, que es que si no, no puedes tener una cena con tu marido, porque es que en esas situaciones vas a estar mucho mejor si te cuidas. Y no es me cuido para tener un six-pack o para tener un cuerpo perfecto, es me cuido y me dedico un tiempo a mí, porque ese tiempo me va a subir mi autoestima y voy a estar mejor conmigo misma y consecuentemente con todo lo demás. Si es un momento del embarazo, pues hombre, porque tienes que cuidar de una persona y ahí es tan sencillo como por eso triunfa tanto nuestra unidad de salud en el embarazo, porque embarazada entonces piensas que estás cuidando de la persona de dentro, entonces ahí sí que priorizas en tu bebé. Vas a tener un mejor embarazo, un mejor posparto, un mejor parto y vas a estar mejor contigo misma y vas a recuperarte mejor y consecuentemente va a estar todo mejor. Y el melón que quiero abrir, el momento menopausia, ¿no? Mujer 48, 50, 52 años, donde ese cambio hormonal, esos cambios físicos no van asociados a voy a tener un bebé, que es todo como maravilloso, sino asociado a me encadeno, o sea, me estoy encaminando hacia la vejez y entonces encima me siento mal conmigo misma. Pues no, el deporte te va a hacer sentir mucho mejor a nivel de autoestima, va a reducir los síntomas que tiene la menopausia, va a estar en un equilibrio hormonal que va a favorecer pues, que no haya tanta pérdida ósea, que mantengas la masa muscular y que tengas más energía. Bueno, es que además dicen que el trabajo de fuerza, sobre todo, a partir de X edad, es algo que debería ser obligatorio. Exactamente, al final la masa muscular es un tema de edad, la vamos perdiendo. El otro día leía una frase que era, vamos, un estudio de un médico que me encanta, americano, que trabajó al principio por vivir más, luego trabajó por vivir más y mejor, y luego trabajó por vivir más, mejor y caer rápido. Entonces me parecía súper interesante la reflexión, ¿no? Al final la clave es que vivamos muchos años muy bien y que no estemos mucho tiempo en decadencia, ¿no? Entonces, es un poco exactamente eso, el mantener nuestra masa muscular, tanto a nivel de quiero el glúteo arriba, que es un poco lo que muchas mujeres o muchos hombres piensan, pero también nuestro suelo pélvico, que es una masa muscular, nuestro corazón, que es un músculo, nuestras patologías de espalda, que al final conforman el 85% de las dolencias en España en el 2022 como número 1, en fin, un montón de cosas que hacen que tengamos que trabajar la fuerza, además de otras capacidades. Bueno, a mí me has convencido en el momento que esté, o sea que sí. Vamos a pasar a la ronda final de preguntas. La primera es una mujer que te inspire tanto a nivel personal como profesional. ¿Pueden ser dos diferentes o puede ser la misma? Pues mira, te voy a hablar de la misma y es mi madre. La verdad es que supongo que mucha gente responde esto, pero en mi caso es clave. Me parezco muchísimo a ella y ella siempre dice que en una versión mejorada, pero yo no tengo ninguna duda de que no. Es una persona fuerte, capaz, que llega a todo y no sé cómo, y que a nivel profesional para mí es una referencia. Ella se dedica a una gestión de un hospital muy grande, entonces trabaja por la salud, por la gente, y a mí me sigue cuidando cada día, mirándome a los ojos y sabiendo lo que necesito en cada instante, da igual los años que tenga y dónde esté y cómo esté, independientemente de dónde esté ella, que también ha pasado momentos duros en la vida y que, bueno, para mí es una admiración total. Yo tengo que decir que después de hacer este podcast, que este es el 8º episodio que llevamos, como madre veo la responsabilidad que tenemos en lo que hacemos con nuestros hijos. Total. Y en lo que hacemos en nuestro día a día, porque es que creo que de 8 entrevistas, 7 han contestado que la mujer es su madre. O sea, que te das cuenta de, según lo que hagas y cómo lo hagas, el pozo que dejas. Es un poco por lo que te decía antes de que me ha cambiado como madre, pues al final esa responsabilidad de que lo que haces
años después tiene una repercusión en tus hijos absolutamente enorme. Tal cual. ¿De qué se habla poco y te gustaría que se hablase más? Bueno, por ejemplo, del tema, en el caso de salud FEM, de la menopausia, de los cambios en la mujer a nivel de sexualidad que suponen, de que una mujer con 48 o 50 años tiene una vida sexual todavía muy larga y no se habla suficiente, son muchos tabús, de los miedos que tienen las adolescentes con respecto a su cuerpo, a todavía ese body love, pero que todavía no está instaurado de la manera en la que yo considero que tiene que estar, de ese empoderamiento femenino en el que estamos trabajando y que creo que debemos seguir en ello. Y bueno, yo creo que esos temas serían los que más... Y yo creo que además el deporte, que es una cosa que has dicho antes, es que creo que a lo mejor en el momento, obviamente, de una sesión de 1 hora no ves un cambio físico, pero creo que lo sexy que te hace sentir simplemente hacer 1 hora de deporte, de cara a tu autoestima, simplemente lo que te marca de diferencia hacer 1 hora de deporte, sea yoga, sea, lo que a ti te gusta hacer, pero marca una diferencia que luego lo que decías de cara a tus relaciones, de cara a todo, es fundamental. O sea, yo ahora que llevo 3 meses sin poder hacer deporte porque no lo consigo, al final o sea, necesito volver porque no me encuentro yo, porque, pues eso, porque las relaciones, porque no te sientes igual de sexy, porque no te ves igual de bien y a lo mejor físicamente estoy más delgada que antes, pero la fuerza que te da hacer el deporte y demás... Bueno, pero eso no es un tema que tú te estés inventando, es un tema de que el deporte genera unas reacciones físicas a nivel cerebral, que bueno, no vamos a meternos en fisiología, que evidencian esto, con lo cual efectivamente, y a colación de esto, salió un estudio hace 1 año y medio, una cosa así, de que el 85% de las parejas que practicaban deporte, el hombre y la mujer, tenían unas relaciones sexuales mucho más fructíferas. Y es porque efectivamente nos sentimos mucho más empoderados y esa parte de magia que gira en torno a las relaciones, no solamente sexuales, sino también en las relaciones sentimentales, condiciona mucho. Y otra de las cosas que me has dado la idea, que me gustaría que se hablara más, y se habla de una manera, yo creo que un poco negativa, es como que dedica más tiempo a cultivar tu mente y menos a cultivar tu cuerpo, como si fuese independiente o como si cultivar tu cuerpo fuese algo absolutamente superficial, cuando en realidad que tú dediques 1 hora de tu día a cultivar tu cuerpo es que te estás dando prioridad a según qué cosas y esto va a repercutir positivamente en tu intelecto y en tu parte más creativa, en la parte más emocional. Tal cual. Y la última pregunta es, como esto se llama Lo hablamos todo, una conversación que haya marcado tu vida por alguna razón. Bueno, me va a costar decirte esto. Es la última conversación que tuve con mi padre, que bueno, seguramente me condicionó mucho en según qué decisiones que he tomado, junto a todas sus enseñanzas, obviamente, y todo lo que ha supuesto en mi vida, pero esa última conversación donde con 3 frases o con 2, 3 palabras me ha condicionado mucho a según qué decisiones en las que he dudado y acordarme de él. Qué bonito. Sí. Pues nada, millones de gracias, Cris. Muchas gracias a ti. Gracias por haber estado aquí, por dedicarnos tu tiempo dentro de esa fracción que nos correspondía hoy. Y nada, te esperamos cuando quieras de vuelta. Bueno, feliz de esa fracción y cuando quieras repetimos y volvemos a hacer el encaje. Genial. Gracias, Rocío. Y hasta aquí esta charla tan interesante. Espero que la hayáis disfrutado y os haya aportado tanto como a mí. Os recuerdo que podéis encontrarnos en plataformas de audio como Spotify o Apple Podcast, entre otras, en vídeo tanto en YouTube como en Instagram y TikTok, y también en esos mismos canales esperamos vuestras preguntas, temas e ideas para nuestras próximas invitadas. Te esperamos en el próximo episodio.